Latin America's longest-running conflict is about to end, so what happens next? I'm Elaine Reyes in Washington, D.C., and this is America's Now. First up, hope and fear in the countryside of Colombia. With a peace deal close at hand, there is encouragement the armed conflict has ended, but also concern new fighting could begin. We don't trust the government. It's let us down in the past on so many of the promises it made to us. A more peaceful time. Correspondent Toby Muse reports from a town in northern Colombia that's been caught in the crossfire of the combat. And then a community effort to not only protect and preserve a city, but to make it flourish. From constructing public spaces to creating street art and green infrastructure. For this week's Game Changer, meet the founder of Urbanaria, Lucia Corral. And later, he was a Chilean writer famous for his love poetry. He was also a diplomat who died just days after a government coup. Correspondent Joel Richards reports on the mysterious death of a literary legend. Welcome to the show. Millions of Colombians are hoping their long civil war may finally be over. But peace is upending the lives of hundreds of thousands who have lived under the FARC's rule for decades. And they fear that if the government doesn't act quickly, peace will not be enough to stop the bloodshed. America's Now correspondent Toby Muse reports from one of the zones most battered by Colombia's civil war. After years of bloodshed, there is a mood of optimism in Colombia's countryside. For years, small towns have been the battleground in the country's 6-decade civil war. But now, with a peace process with the largest rebel group nearly finished, levels of violence related to the civil war are at historic lows. You can feel the hope for the future. Santa Lucia, Antioquia. These are the small villages that have borne the brunt of the Colombian conflict. Poor, vulnerable, isolated. Like millions of other Colombians in the countryside, Santa Lucia has frequently found itself in the crossfire of the civil war. But with the optimism, there is apprehension for the future. For years, they've lived under guerrilla control, and now they aren't sure the government will be able to keep order as the guerrillas did. These farmers fear that with the FARC gone, other illegal groups may try to take its place, so setting off a new war for control of these lands. Army helicopters are a common sight here in the battlegrounds, and the sounds of their rotors, one more note in the symphony of war. But today the sound of a helicopter brings news of peace. Aboard, an image few could imagine, members of the FARC being protected by their old enemies, soldiers. The commission, made up of FARC rebels and government representatives, is here to explain to the community the peace process and what it will mean for the townspeople. Santa Lucia is close to a concentration zone, some 28 places around the country where thousands of FARC guerrillas will congregate to disarm over the coming months. Mónica Cifuentes is part of the government's peace process team. Se acordó que vamos a crear unas zonas veredales transitorias de normalización para que las FARC en esas zonas empiecen a hacer su dejación de armas y prepararse para la reincorporación a la vida civil. The FARC held huge influence over towns like Santa Lucia and its people. The FARC enforced the law.
or their version of it. But with peace, this must change, says FARC commander Bencos Biojo. Porque hay una ausencia del Estado en todos los aspectos. Tú lo notaste, desde el aspecto, inclusive del aspecto de la formación educativa, y eso se deriva también hasta los aspectos mismos del control social. La FARC de una manera u otra había acordado ya con las comunidades un mecanismo de control social. Al replegarse las FARC, esos mecanismos no tienen a dónde reportarse y desde dónde sustentar el control social. ¿Y usted confía que el Estado puede hacer este trabajo? Debe porque si no nos estaríamos abocando al caos. The guerrilla commander known as Erica sums up the fear of many of the farmers in these zones. Porque yo sé que la expectativa del campesinado está en que la guerrilla sale, va a llegar el paramilitarismo, pues el gobierno ha firmado un acuerdo de lucha contra el paramilitarismo. There is a notable increase in the army in zones like this, part of a plan to fight the criminal groups, says Mónica Cifuentes. El presidente de la República ha creado unos consejos especiales de combate contra las BACRI. Yo creo que hay una articulación nacional de todas las autoridades, tanto de la fuerza pública, incluyendo las fuerzas militares y de policía, y de todas las autoridades locales, y están trabajando en conjunto. Ya hemos visto unos resultados muy apreciables. Le quiero decir que hay una política coherente, concreta, articulada a nivel nacional para combatir contra estas bandas criminales. There are reasons why these lands could be the center of a worse conflict. Coca crops continue to be grown in these mountains, and who controls the coca can control the cocaine business. The FARC say that the true test of peace is whether the government can wean coca farmers off the crops. Hemos acordado con el gobierno, no solamente con el gobierno, le hemos planteado inclusive al gobierno de los Estados Unidos unos mecanismos que permitan la erradicación real de los cultivos de coca. ¿Por qué? Si tú te vas al primer punto, ¿hacia dónde está focalizado? Un campesino no va a sembrar coca si tiene alternativas reales económicas. Un campesino, nadie se va a arriesgar con 1 kilo de coca si tiene la posibilidad de acceder a la universidad y ser un profesional y ganarse un sueldo. Nadie va a meterse en esa actividad que tiene un alto nivel de riesgo y que lo margina de los elementos de legitimidad, por decirlo de alguna manera, si tiene un espacio de oportunidad. And then the commission is off to another town to continue explaining the new process. And the residents of Santa Lucia are left to think on their future. These beautiful mountains of northern Colombia have long been home to a brutal civil war. Far-right paramilitaries, rebels of the FARC and the ELN have all fought for this zone. Now new criminal mafias with names like the Urabeños are entering these mountains. One of the largest towns is Ituango, with a population of around 6,000. This used to be considered a FARC stronghold, but as the peace process advances, the guerrillas are leaving towns like this behind, and that's scaring residents. They have already noticed the difference. In the past, the guerrillas would enforce certain rules. One such law was that farmers had to leave their machetes behind when they wanted to drink. And it was effective, say locals, in bringing down the number of drunken machete fights. They also punished drug use. First-time infringers got a warning. The second time, the threat of exile. There usually wasn't a third warning. It was death. In the past weeks, the FARC have left Ituango as they make their way to the concentration zones. And since then, crimes are on the rise, says Edilberto Rueda. O sea, que aquí el incremento, digamos, del hurto, el incremento, digamos, también del consumo del vicio.
no hay confianza en el gobierno, digamos, cuando tenemos desconfianza, entonces aquí no confiamos en el gobierno, porque en el pasado ha incumplido muchas cosas que ha prometido. Los paramilitares pueden volver acá a este territorio siempre y cuando el gobierno no ponga mano fuerte sobre ellos. Police have increased patrols in towns like this, and the government has promised to send more police and soldiers. In towns like Ituango, the guerrillas had a shadowy power. It was in the countryside where the guerrillas ruled in the open. We wanted to see how the farmers were feeling with the peace process. And the only way would be by horse. Along the mountain path, we came across an old coffee estate that seemed to embody the recent history of this zone. It was built 90 years ago, and in its heyday, hundreds of workers buzzed around here. Now it felt abandoned. This used to be the farm's main entrance. Here you can see the name Las Acacias, and beneath it it says Ya no vive nadie en ella. No one lives here anymore. This farm harks back to a more prosperous time, a more peaceful time. At the beginning of the 1980s, this was the center of a booming business. There was cattle, there was coffee, and then the war came. First arrived the FARC rebels. They demanded extortion. Then came the far-right paramilitaries. They committed massacres across the zone. And just like this farm, the local economy began to crumble. Nearby we meet Freddy Tamayo, a coffee farmer. He believes a sustainable peace will be good for the region. Realmente el proceso de paz ha traído tranquilidad, el ruido de los fusiles ha cesado y pues no se siente el fragor de la guerra como tal, y esperamos que los beneficios sean amplios y más en el campo, que es donde realmente se ha sentido la guerra más intensa. But he worries that if the levels of poverty in the countryside aren't righted, more violence will come. Porque la mayor cantidad de personas que van a engrosar las filas guerrilleras salen precisamente del campo, porque lo que hacen no tiene un valor económico que pueda suplir sus necesidades. Si les ofrecen alguna otra oportunidad, pues toman la decisión de coger las armas pensando que esa es la solución, cuando realmente no lo es. And he's concerned that more mafias will try to take over the zone. Si ellos se reúnen en un lugar y mientras hacen el proceso y si entregan las armas, es muy posible que otras bandas criminales o lo que queda de los paramilitares puedan insertarse en esta zona para volver a tomar la economía de los ilícitos. In this region, the reason for the violence grows everywhere. We had to ride on the horse for some more hours to come across what seems to be the curse of the Colombian countryside: coca. This plain-looking bush with the frankly ugly-looking green leaves could be the cause of a whole new set of problems. This is coca, the raw material from which is made cocaine. The FARC have controlled this territory for years. The question now is, what happens to the cocaine business once the FARC leave? It is this crop more than any other that has fueled the Colombian civil war for decades. This is just one of the 69,000 hectares of coca planted across the country. Colombia is the largest producer of coca in the world, according to the latest statistics by the UN. Here we met with the coca farmer, who asked we disguise his voice. He calls his fields of coca small compared to other farmers. Sí, realmente hay bastante coca y hay lugares donde hay mayores cantidades. Por acá no es tanta, pero realmente sí hay más coca que otros cultivos. No fue una decisión por gusto, sino porque realmente es más fácil para el campesino sacar un kilo de coca que
que lo puedes llevar en una mochila y venderlo, que producir cosas que sean de altos volúmenes y que cuando se vayan a vender no haya forma de sacarlo, no haya vías de acceso o simplemente no hayan compradores por la distancia. He worries that his crop may be a tempting reason for other armed groups to move into the territory. Los problemas son realmente mayores a los beneficios. Como la coca no beneficia solamente al productor, sino a otras personas que manejan otras flechas, los que la comercian, los intermediarios. Como ellos están peleando por el territorio, pues entonces eso atrae la violencia, obviamente, y son los mismos coqueros los que están aportando a esa violencia, aunque no lo hacen con gusto, sino porque simplemente así funciona el negocio de la coca. Coca production is estimated to be on the rise. One person told us that the FARC warned coca farmers last year that they would be killed if they stopped growing coca. The order was dropped this year. Sí, es un temor latente, puesto que si en una zona se presencia, en este caso las FARC, y en zonas vecinas, circundantes, hacen presencia, por ejemplo, los paramilitares o las BACRIM, al haber un repliegue o al haber una zona donde las FARC se van a reunir para la negociación, pues habrán otras personas que quieren retomar el negocio, puesto que es un negocio que da muy buenos dividendos, entonces siempre va a haber alguien que quiera tomar ese lugar. We had one more interview to do. It would be far from the mountains, back in the city. We wanted to speak to someone in the drugs industry. We've been given the green light. I'm on my way now to meet a trafficker. I want to find out what the drugs industry thinks about the peace process. This man has had dealings with the major mafia that could threaten the FARC zone, a group called the Urabeños. Sí, es una pandilla por un montón, ¿se me entiende? Esa gente tiene mucho poder y sí mandan en mucha parte del mundo. What do you think is going to happen when the FARC put down their weapons? Yo creo que esa gente, los urabeños, se van a apoderar de esas zonas, ¿se me entiende? Por tener más poder, ¿se me entiende? Entonces como pelean a punta de bala, a punta de plomo. Are you optimistic about this peace process? Yo no creo en ese proceso de la paz. ¿Por qué? Porque no, porque Colombia no puede haber paz. ¿Por qué? Porque prácticamente Colombia se mueve de la droga. Entonces si hay paz no va a haber droga ni va a haber nada de eso, ¿cierto? Back in the mountains, the farmers hope against hope that the government won't fail them again. They want to believe that for the first time in a generation, they can live in peace. There have already been a number of killings in different parts of the country as various groups try to take control of the illegal drug crops. Human rights groups are pressuring the government to send more police and soldiers to ensure the safety of those areas. Coming up. Uniting a community in Mexico with public spaces. With the help of neighbors and experts, we try to devise a way to make these into spaces people can enjoy. America's Now. Welcome back to America's Now. If you want your city to change, start changing it yourself. That's the motto of a young woman in La Paz, Mexico. She believes her hometown can be the best city in the world if everyone who lives there works for it. Her project offers self-made solutions aimed at tackling explosive growth and its related problems. Meet this week's game changer, Lucia Corral. La Paz, como muchas otras ciudades en México y en el mundo, está creciendo muy rápido y muy desordenadamente. La Paz es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del país
Se está extendiendo sin control y existen muy pocos reglamentos que digan hasta dónde pueda crecer la ciudad, qué tanto se tiene que respetar del espacio público. El área que está destinada supuestamente para los espacios públicos no está siendo usada para un espacio público, ¿no? El privilegio de estar cerca de un lugar bonito para convivir, compartir ideas, pasear con la familia, pues cada vez está más alejada de la gente que vivimos aquí en La Paz, ¿no? Y pensando en eso dijimos, bueno, pues algo podemos hacer. Y entonces decidimos hacer un experimento. Mi nombre es Lucía Corral y soy la creadora del proyecto Urbanería. Urbanería es un proyecto para el rescate de espacios públicos con ayuda de la comunidad. Lo que hacemos es que encontramos espacios que están desaprovechados, abandonados o disfuncionales y con ayuda de los vecinos y de voluntarios y expertos le damos una solución para convertirlo en un espacio público que se pueda aprovechar. Hace unos años yo trabajaba en una organización sin fines de lucro y estábamos haciendo una campaña para que Balandra, la mejor playa de México ahora, se hiciera un área natural protegida. Entonces uno de los principales argumentos para proteger Balandra es que en La Paz no había espacios públicos y que las playas lo sustituían. Lo que más me desesperaba es ver que vivía en un lugar precioso, uno de los mejores lugares del mundo para mí, pero la ciudad pues no era tan bonita, ¿no? Ni tan funcional. Y no era por falta de espacio, sino por falta de mantenimiento, cuidado e inversión a estos lugares. Me quedé pensando, pero ¿por qué no tenemos espacios públicos? Está bien que tengamos las playas y que las cuidemos y las protejamos y las defendamos el libre acceso a nuestras playas, pero también deberíamos defender nuestros espacios públicos. Me di cuenta de que con muy poquito podríamos hacer un cambio y con esto demostrar que entre todos podemos transformar la ciudad a una que realmente nos merecemos. Para mí, urbanería yo quiero que se convierta en una palabra. Es como jardinería, ¿no? O sea, tú puedes levantarte una mañana y hacer jardinería en tu casa. Entonces a mí me gustaría que más adelante la gente se despertara con las ganas de hacer una urbanería en su ciudad, ¿no? Arreglar el frente de su casa, mejorar un poquito el parque. Para mí, urbanería es como la acción de hacer ciudad. Urbanería es hacer ciudad en comunidad. Trabajamos muy de cerca con un restaurante que se llama NIM y ellos nos contactaron y para ver si podíamos construirles una parada de camión enfrente de su restaurante porque ellos veían todos los días desde su ventana, se veía como la gente esperaba el camión en el piso, sentados en la banqueta y tratando de encontrar una sombrita, ¿no? Y pues ellos querían mejorar ese aspecto.
necesario sobre todo para incluir a la comunidad en las decisiones y en las acciones que se deben de tomar en una sociedad. El gobierno no invierte mucho en lo que debería, ¿no? Entonces, pues estas acciones civiles, ¿no? Que son totalmente independientes, pues ayudan a la comunidad, ¿no? Que son los principales beneficiados, ¿no? No es fácil convencer a las autoridades, no es fácil convencer a la gente que te dé dinero, no es fácil convencer a la gente que se levante un domingo a ayudarte a pintar una calle, o construir una banca o rehabilitar un parque. Ella es un ejemplo a seguir porque aparte de ser emprendedora, aparte de ser una mujer pues audaz y valiente, digamos, en algunos sentidos. Y yo la admiro mucho que tenga esta pasión, esta vocación. Al final soy bióloga, ¿no? Entonces para mí todo es un ecosistema y pues el ser humano tiene que aprender a cuidar su ecosistema y a mejorarlo. Cada ciudadano puede transformar su propia ciudad y cada ciudadano tiene diferente superpoder, ¿no? Que aplicar a la ciudad. Entonces cuando combinamos todos estos superpoderes podemos tener arte hermoso, calles funcionales, infraestructura verde y pues aprendemos a compartir la ciudad no nada más entre humanos sino también entre otras especies. Lucia is working on handbooks so that people can be empowered to do urbanaria at home. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com or tweet us at cctv_America and tell us about a game changer you would like to see on America's Now. Coming up. A writer from Chile whose death is still a page-turner. It is not possible to define the totality by fragmenting him. A grain of sand does not define a beach. America's Now. Welcome back. Earlier this year, the body of Pablo Neruda was buried for a fourth time. The Chilean Nobel Literature Prize winner was as well known for his poetry as he was for his politics. Neruda was a member of the Communist Party and an advisor to former President Salvador Allende, who died during a coup in 1973. Neruda himself passed away shortly thereafter from cancer, but many believe it was from something more sinister. A recent investigation looked into the true cause of his death. The mystery surrounding it may be as eternal as his poetry. Correspondent Joel Richards reports. A man born among multitudes. I live among multitudes, living no matter for history. It is land, the heartland of Chile that matters. In life and in death, Pablo Neruda cast a spell. The Chilean poet won the Nobel Literature Prize in 1971 for a body of work that spanned from famous short love poems to sweeping epic verse that spanned Latin American history. Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los remordimientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? Mercedes Morán plays Neruda's second wife, Delia Carril, in the movie released this year that premiered in Cannes Film Festival.
Me parece que construye finalmente una película nerudiana, con la poética y el espíritu de Pablo. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Moran is cast alongside Luis Ñeco as Neruda and Mexican actor Gael García Bernal as a police officer chasing the poet who was on the run. Sí, es un momento donde él, que está haciendo política, pertenece al Partido Comunista. El Partido Comunista es declarado ilegal en Chile y entonces emprende una huida que es relativa, porque enseguida se da cuenta de que el perseguidor no tiene tanta convicción en encontrarlos. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, señor. This movie, by the acclaimed director Pablo Larraín, focuses on one of the key aspects of Neruda's life, his politics. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Argentine poet Alberto Spunberg wrote one of the many books about Neruda's life and work. Era un estalinista pleno, convencido, le dieron el premio Stalin. Mejor leerlo a Neruda que tratar de pensar todas estas cosas, porque tampoco te esclarecen poéticamente, y de un poeta lo que se espera es poesía. As the poet's nephews Bernardo and Rodolfo Reyes say, Pablo Neruda's life, work and politics are inevitably intertwined. La política es parte de su ser, su vida amorosa también. No me parece que fragmentando se logre definir la totalidad. Así como un grano de arena no define toda la playa, es parte del paisaje, ¿no? Neruda es un ícono acá en Chile y en el mundo. La gente tiene que leerla y cuando se mete en el libro de Neruda ve la realidad de esa montaña de Neruda con su conocimiento, pero fácilmente de leer. Y todo concordante con lo que el poeta quería señalar. As well as a writer, Neruda was a diplomat, a senator for the Communist Party, and a man who personally oversaw 2,000 refugees given safe passage to Chile aboard the Winnipeg boat to flee from the Spanish Civil War. In 1971, Neruda won the Nobel Prize for Literature. He later lent his support to President Salvador Allende, who was overthrown and killed in the 1973 coup led by General Augusto Pinochet. The Communist Party lawyer Eduardo Contreras says this positioned the poet as a high-profile opponent to the armed forces. Si ya había jugado un papel emblemático durante la Guerra Civil Española, imagínate, en su propio país, donde había sido senador, que era premio Nobel, que había sido candidato a la presidencia, su figura era muy importante para encabezar la resistencia a Pinochet. Yet Neruda died just 12 days after the military coup at this clinic in Santiago. He was 69 years old. At Isla Negra, his house on the coast was raided by the armed forces. And it was only years later, in 2011, that Neruda's bodyguard, Manuel Araya, gave evidence that opened a new line of investigation into how the poet died. Pero nunca Neruda estuvo para morir. Araya says that Neruda was set to travel to Mexico under the protection of the embassy. Ay, Manuel dijo, entró un médico, están durmiendo, me puso inyección aquí en el estómago y me estoy quemando por dentro. A blemish on Neruda's stomach that Araya saw raised suspicion that the poet was poisoned. The hospital had been taken over by the military and, as was later proved, the former president Eduardo Frei died here by poisoning. The remains of Neruda were disinterred in 2013. Laboratories in North America and in Europe analysed the results to try to establish if Neruda had been poisoned or not. There is still a division, even amongst Neruda's own family, between those who believed that the prostate cancer was the cause of his death and those who believe he was assassinated. Tenía un cáncer metastizado en muchas partes en su sistema óseo, que ya le hacían imposible caminar, inclusive. Pero todo indica que hubo intención dolosa respecto de la muerte de Neruda. The Communist Party say the results of the tests may not be conclusive, but they say that the Neruda case has been important in itself. Neruda was just one of the thousands of victims of the dictatorship, which included workers, students and other cultural figures like the singer Victor Jara.
El solo hecho de que una buena parte de la sociedad chilena hoy día se le haya planteado la duda, ya es un éxito, es una victoria más. El caso Neruda, por la importancia que tiene, por su trascendencia internacional, ha elevado también la atención de la gente respecto del conjunto de crímenes de la dictadura. Amidst this controversy and uncertainty, the remains of Pablo Neruda were buried this year for a final time. Compañero Pablo Neruda! Presente! Compañero Pablo Neruda! Presente! In 1973, his burial had been the first act of resistance by the working classes to the Pinochet dictatorship. His body was moved shortly afterwards, only to be disinterred decades later to investigate his death. Neruda's poetry and politics had given a voice to workers and sectors in Chile who were unheard. The mystery of his death may never end. His legacy, his poetry and his convictions remain. His body now lies next to that of his third wife, Matilde, overlooking the Pacific Ocean from Isla Negra, as they had both wished. You kiss me, and I go out to say light on the road. Joy in the night and the day, and the forestations of the soul. Pablo Neruda died 43 years ago. The debate surrounding the investigation and its results will likely never end. But perhaps like his writing and his charisma, it will continue to captivate and fascinate future generations. Coming up. An artist's neighborhood designs become a tourist attraction in Cuba. Trabajar y trabajar. My plans are to do drawings, working and working, doing ceramic work, painting, all of that. But not anything about tourism. Turístico. America's Now. Welcome back to America's Now. Cuban artist Jose Fuster has spent the past 20 years transforming a suburb of Havana into an open-air exhibition. Entire streets are covered with murals, paintings, and sculptures, including his own house and those of his neighbors. It's become a major tourist attraction and one of the most visited art complexes in Cuba. Correspondent Michael Voss introduces us to Jose, this week's Urban Voice. Jose Fuster is a multifaceted artist, painter, sculptor, ceramicist, and more. He first found fame as a painter and then decided to use his earnings to turn first his house, then his entire neighborhood into a work of art. Mi casa era una cosa pequeñita que yo empecé a hacerla crecer, 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 hasta todo lo que tuve alrededor. Ese fue mi comienzo. A partir de mi propia casa, empezarle a agregar cosas. Bueno, mis vecinos, un principio, cuando empezaron a ver esto, pues todo el mundo quería que yo le hiciera algo, ¿no? Y entonces yo empecé a hacerle cosas de acuerdo a lo que yo quería que yo le hiciera. Y empezamos a lograr cosas a partir de los deseos de ellos y el arte mío. Por ejemplo, frente a mi casa, a la salida, hay una casa que se llama Princesa Diana. Entonces, por allá por el año 2000, 2001, la mamá dice, yo quiero que tú le pongas a la entrada de la casa Princesa Diana. Y yo le digo, ¿por qué? Porque mi hija se llama Diana y mi hija es una princesa. Diana was a baby back then. Now she's a teenager who's grown up in a home named after her.
Yo soy Diana de la Concepción Romero, tengo 18 años y vivo aquí en la casa que me construyó Fuster, la princesa Diana, que para mí ha sido un gran privilegio, ya que ha mantenido los sueños de una niña desde muy pequeño. Siempre pensé que era un castillo. De pequeña me sentía muy princesa. Es algo muy bello, artístico. Fuster ha hecho todo esto por nosotros. Después otro vecino al lado me dice a mí, mira, yo me gusta la paz, yo quisiera que hicieras una mano, una paloma. Y así, poco a poco, poniéndole texto, poniendo cosas, escritos que decían María Bonita. Me llamo María, aquí vivo yo, y esto es un proyecto que hizo Fuster para la comunidad, un proyecto al cual le damos muchas gracias a él debido a lo que hizo. Y Fuster es un compañero que ha dado mucho beneficio al lugar, aquí al barrio. Hay más de 100 y tantas intervenidas, ¿no? Casa, calle, pequeños parquecitos, cositas así, ¿no? La idea es crear un entorno bonito. Nada más, ¿no? Este proyecto comenzó en los años 90 a partir de todas las necesidades que teníamos en nuestro país. Yo me propuse un proyecto de manera de levantar el optimismo, de levantarnos, que no fuera un proyecto mediocre, de bobería, no, sino una cosa de verdad. Una vez que ya yo era conocido, una vez que ya mis pinturas se vendían, dije, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Entonces decidí invertirlo en la comunidad y empecé a construir este mundo que usted ve aquí con mis propios recursos, sin pedirle nada a nadie. Bueno, aquí estamos de nuevo en la galería. Crónica de La Habana, La Última Cena. Todo esto está a la venta. Este está comprado por un chino, creo que $10,000 dólares. Todos mis proyectos, desde el año 94 a la fecha, se ha pagado con lo que yo he podido recaudar a través de mi arte y entonces que lo he invertido en este trabajo. Esta es la entrada a mi estudio taller y entonces, por ejemplo, todo esto son obras que se han ido conformando a través de los años, ¿no? Sobre todo, esta es una de las primeras obras que es una especie de homenaje a México, se llama El Rey. Claro, bueno, en realidad yo tengo un team de colaboradores que trabaja conmigo. Yo toda la cerámica que está aquí no la he puesto, la ponen los hombres que trabajan conmigo. Yo doy la idea, hago cosas, dibujo, hay que buscarla, hacerla, fabricarla, construirla, comprarla en la tienda, todo. The neighbourhood is now known as Fusterlandia, Fusterland. It's become a major tourist attraction, one of the most visited arts complexes in Cuba. Yo nunca me imaginé que esto iba a ser un lugar turístico. Yo empecé a hacer esto con la idea de mejorar el entorno en Jaimanita, que es el pueblo en que vivimos, de manera de que todo se viera más bonito. Nunca pensé que iban a venir las personas a tirar fotografías, a quererse retratar conmigo. Eso no estaba en mis planes, ¿no? En mis planes está esto, de hacer dibujos, trabajar y trabajar, y hacer cerámica, pintura, de todo, pero no de que esto iba a ser un lugar turístico. Fusterlandia remains a work in progress. New murals are going up all the time. Now he's considering larger projects, such as a youth centre for the neighbourhood. At age 70, Fuster shows no signs of slowing down. There are a lot of influences in Fuster's work. Some call him the Picasso of the Caribbean. Fusterlandia has been compared to other well-known public artworks, such as those of architect Antoni Gaudí in Barcelona, Spain.
America's Now. Finally, we head to the Dominican Republic, where coconuts are one of its main exports. The tropical fruit has a high nutritional value and can be used in multiple ways. We leave you with images of a coconut harvest in this Caribbean country. Thanks for watching. We'll see you again next week for another edition of America's Now. ¿Cuánto coco? Más o menos lo hacemos bien, que no se suelte ese brazo.